Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, estamos aquí delante de ti, Señor, gozosos de que tu presencia nos acompaña. Quizás algunos están cargados, Señor, de problemas, de ansiedades, de necesidad. Señor, pero ya lo hemos depositado todo en tus manos, Señor. Queremos, Señor, estar atentos a tu palabra, Señor, para que tu Espíritu Santo, Señor, nos indique cómo debemos vivir. Gracias, Señor, porque en ti hay plenitud de vida. Gracias, Señor, porque no hay otro lugar donde pudiéramos ir, Señor, en donde pudiéramos recibir, Señor, lo que tú nos das. Solamente, Señor, tú das palabras de vida eterna. Concédenos, pues, Señor, el poder escuchar tu voz y tener la disposición, Señor, por medio de la fe, de creer, Señor, en lo que tú nos dices, y el poder, Señor, de tu Espíritu para vivir conforme a tu voluntad. En tus manos nos ponemos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ocupen su lugar, hermanos. Pues estamos aquí ante un capítulo 4 de la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Y yo creo que todos nosotros estamos familiarizados con las cartas del apóstol Pablo. Él escribió a iglesias, pero también escribió a pastores. Entonces le escribió a Timoteo por lo menos 2 cartas, que son las que tenemos aquí. Y también le escribió a Tito otra carta. Entonces nos damos cuenta de que estas cartas de alguna manera están hablando a líderes de la iglesia, a personas que tienen una responsabilidad. Y ese es en primera instancia el mensaje que el apóstol Pablo está dando. Primero que nada, a las personas que tienen responsabilidad por una iglesia. En segundo lugar, le habla a los miembros de esa iglesia. Y en tercer lugar, nos habla a nosotros. Entonces, porque la palabra de Dios no fue para aquellas personas nada más, sino la palabra de Dios es también para nosotros. Y tenemos que aprender a discernir lo que Dios quiere que nosotros entendamos, vivamos de la palabra. Para mí es muy emocionante este capítulo porque probablemente encierra las últimas palabras escritas del apóstol Pablo. Él escribió otras cartas y cuando él fue recién convertido y empezó a predicar el evangelio, él fue fundador de muchas iglesias y después las dejó. Dijo, yo tengo que seguir predicando el evangelio, porque él fue llamado por Jesucristo para predicarle a los gentiles. Y él cumplió su ministerio. Pero es curioso, si ustedes tienen esa disposición de leer las cartas del apóstol Pablo y ver cómo él va progresando en la vida cristiana, nos damos cuenta que él atraviesa diferentes etapas en su vida. La primera etapa de su vida, él habla con mucha pasión, con mucho deseo de que el mundo conozca quién es Jesús. Y conforme él va madurando y conforme se le van presentando problemas y dificultades, él empieza también a madurar en su mensaje. Y conforme sus fuerzas físicas se van acabando y él reconoce que la fuerza viene de Dios, él todavía mantiene el ánimo en cualquiera que sea la circunstancia que él se encontró. Entonces el apóstol Pablo es un gran ejemplo para nosotros. Dios nos permitió que sus cartas fueran inspiradas por él para que nosotros entendamos que no solamente era el mensaje de Pablo, sino es el mensaje de Dios para nosotros. Y ahí tenemos una gran bendición. Tenemos una gran bendición, no importa cuál sea el momento de nuestra vida que nosotros estamos enfrentando. Un joven como Timoteo está recibiendo la enseñanza del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo, una persona ya madura, ya batalló mucho por el evangelio durante toda su vida. Entonces son 2 personas al menos que nosotros alcanzamos a ver aquí. Uno que está recibiendo instrucción todavía y otro que está diciendo, ¿y qué más me falta decirle a este hombre? Antes de que yo ya no le pueda volver a escribir, antes de que yo ya no pueda volverlo a ver. Él nunca tenía la seguridad de que iba a volver a ver a alguien. De hecho, en algún momento de su vida el Espíritu Santo le reveló, tú ya no vas a ver más a estas personas. Y llamó a los ancianos de la iglesia y les dijo, me voy a despedir de ustedes. Y todos se sintieron muy tristes porque dijeron, el apóstol Pablo, ya nunca más voy a volver a ver su rostro. Entonces son momentos intensos, son momentos difíciles en cuanto a la carne de uno, en cuanto a que uno dice, yo he aprendido a amar a estas personas. Son personas especiales porque Cristo dio su vida por ellos. Son personas especiales porque ellos respondieron a Cristo de la manera correcta y entregaron su vida a Él. Entonces esto no lo puede entender cualquier gente,
Si nosotros estuviéramos predicando ante incrédulos, ante personas que no conocen al Señor Jesucristo, probablemente no entenderían la dimensión que esto representa. Pero nosotros, por ser cristianos, sí podemos discernir lo que la palabra del Señor quiere para la vida de cada uno de nosotros. Entonces, en este momento, la importancia o el énfasis de lo que el apóstol Pablo dijo hace 2000 años, casi, tiene que ver básicamente con cada uno de los que estamos aquí. Entonces, qué gran privilegio. Nosotros podemos entender que ese privilegio es Dios me está hablando a mí a través de su palabra. Entonces Dios nos está hablando a cada uno de nosotros. En fin, hermanos, vamos a empezar. Yo les pido que por favor abran sus Biblias ahí en el capítulo 4 de 2 de Timoteo. Y vamos a ver el mensaje. Este es el último capítulo, es la última carta que probablemente le escribió Pablo a Timoteo, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que esta carta resultó ser inspirada por Dios y por lo tanto es palabra de Dios. Él quizás al momento de estar escribiendo, escribía sabiendo que el Espíritu Santo le daba esas palabras para que las compartiera con Timoteo. Quizás en su mente él entendía que esa es palabra de Dios, pero quizás nunca se imaginó que eso iba a formar parte de la Biblia. Entonces, él sabía que hablaba con la autoridad del Espíritu, para que las palabras las pudiera entender la gente, las pudiera aceptar la gente y las pudiera vivir la gente. Entonces, eso se ha dado a lo largo de la historia y también nos pasa a nosotros. Entonces, primero que nada tenemos que entender la palabra. Para poderla entender hay que leerla. Entonces, una vez que la hemos entendido, nosotros tenemos que saber que eso es lo que esa palabra significa para mí, en lo particular, para nosotros como iglesia. Y en tercer lugar, lo que nosotros entendamos de la palabra tiene que ser vivido. De otra manera sería como una pérdida de tiempo. Entonces, él mismo dice, no sean solamente oidores de la palabra, sino sean principalmente hacedores de la palabra. Hermanos, eso es lo primero que nosotros tenemos que entender. La palabra de Dios nos ha sido dada para vivirla. Claro que la tenemos que leer, claro que la tenemos que entender, pero principalmente tiene que formar parte de nuestra experiencia. Si no, nos estamos perdiendo de la mejor parte. El apóstol Pablo está escribiendo desde la cárcel. Si ustedes se dieron cuenta, o si leyeran ustedes la primera carta y otras cartas que él también escribió, él estuvo preso por lo menos en 2 ocasiones. Y probablemente esta sea la última vez. Por las palabras que él está diciendo, probablemente este es su último encierro. Y sin embargo, él no se siente encerrado. En alguna otra carta él dijo, yo soy preso de Cristo. Cualquiera hubiera dicho, tú eres preso de Roma, o de los judíos, o de quien quiera que lo haya apresado. Pero él nunca se consideró preso más que del Señor Jesús. Y eso le daba la libertad, de que aún preso él podía escribir y él podía influir en la vida de otros. Entonces esas son las lecciones que nosotros vamos a aprender de este pasaje de la vida del apóstol Pablo. Empezamos, hermanos. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Esa es una especie de introducción. Es una forma de llamar la atención de Timoteo. Y la palabra encarezco, o nosotros la podríamos traducir en términos actuales, yo te ruego, te exhorto. Entonces es un gran énfasis el que él está haciendo. Te ruego, Timoteo. Cuando nosotros hablamos con una persona, a veces hablamos de cosas muy sin chiste, triviales, que no tienen una importancia. Pero cuando queremos que la gente nos haga caso, cuando nosotros entendemos la importancia de la situación que estamos viviendo, tenemos que utilizar otras palabras. Palabras que digan, esto es en serio, esto es de vida o muerte. O tenemos que agregarle algo para que la gente diga, verdaderamente tengo que poner atención a lo que tú me vas a decir en este momento. Dice, te encarezco delante de Dios. Quiere decir que le está poniendo a Dios por testigo. Quiere decir que estas instrucciones las debes tomar con la mayor seriedad posible, porque yo te estoy rogando delante de Dios, Dios que ve todo, Dios que conoce todo, Dios que está aquí. A veces nosotros nos sentimos como un poco desanimados, dependiendo de cómo amaneció el día. Si el día está gris, yo me siento triste. Si los hermanos no llegaron hoy, me siento triste. Si estoy desvelado, no tengo ánimos.
Entonces hay muchas circunstancias en nuestra vida que hacen que nosotros nos sintamos. Pero lo importante de la vida cristiana no es tanto lo que sientes, sino lo que crees. Entonces, independientemente de lo que estás sintiendo, date cuenta que Dios está aquí. Eso es algo maravilloso, es algo impactante, que solamente por la fe nosotros podemos aceptar. Entonces, independientemente de las circunstancias en las que nosotros nos encontremos, Dios está aquí. Eso representa una diferencia, ¿o no? ¿O da lo mismo? No, lo importante es que Dios está aquí. Y está aquí con nosotros y tiene un propósito y tiene un plan para la vida de cada uno de nosotros. Eso es lo que realmente nos debe llenar a nosotros de gozo. Ya hemos hablado mucho de ese tema. A lo mejor no estamos felices, a lo mejor estamos tristes, pero gozosos nosotros lo aceptamos por la fe. Entonces, porque Dios está aquí. Por lo tanto, yo me siento bien, yo me siento en paz, yo me siento tranquilo, yo me siento tomado en cuenta. A veces nuestras circunstancias nos hacen sentir tan mal porque sentimos que estamos solos, que nos falta algo, sentimos que no nos entienden, sentimos que llevamos una carga tan pesada que no la podemos llevar. Pero Dios está contigo. Entonces, esa es una gran maravilla que solamente nos la podemos apropiar por la fe. Entonces, si nosotros creemos eso, nuestra vida es diferente. Los problemas van a venir y muchos van a ser difíciles y va a haber crisis y va a haber temores y ansiedades y aún dificultades que tenemos que enfrentar en nuestra lucha con el mundo. Pero la parte más importante de la vida cristiana es Dios está contigo. En todo momento, en toda circunstancia. Entonces el apóstol Pablo le recuerda esto a Timoteo y le dice: yo te encarezco, te ruego, ponme atención porque te estoy hablando delante de Dios. ¿Y de quién más? Del Señor Jesucristo. Entonces ahí mete como una especie de paréntesis el apóstol. Dice: el Señor Jesucristo juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. A mí siempre me ha sorprendido lo que el apóstol Pablo sabía de Cristo. Él no anduvo con él como los otros apóstoles en su ministerio terrenal. El apóstol Pablo después conoció a Cristo, cuando el Señor Jesucristo había resucitado y él lo vio. O sea, pudo escuchar su voz, pudo ver esa luz que lo cegó, lo dejó ciego. Entonces en ese momento él sabía que Jesucristo vive. Y para Jesucristo ya no era una cosa que alguien le había contado, porque cuando se la contaron no la creyó. Dice que él estaba empecinado, estaba resuelto a perseguir a la iglesia y acabar con ella. Pero qué gran transformación la del apóstol Pablo al haber encontrado a Cristo. Entonces, hermanos, poco a poco nosotros nos vamos identificando con el apóstol. Quizá de una forma o de otra, todos hemos tenido un encuentro con Cristo. Y a partir de ese momento, nuestra vida ya se llama diferente. Antes de Cristo, después de Cristo. Entonces, Él vino a transformar nuestra vida. Y en la medida en que nosotros seamos conscientes de quién es Él y de lo que Él quiere en nuestra vida va a ser mucho más diferente de lo que era antes de conocer al Señor Jesucristo. Es muy importante el testimonio de Pablo. Los judíos, cuando vieron que él empezaba a hablar de Cristo, decían: ¿y que no es este el que perseguía a la iglesia? Y entonces debe ser que está haciéndonos caer en una trampa. Debe ser que él está fingiendo ser un creyente en Cristo, para enterarse de quiénes son aquí los líderes, de quiénes son aquí los seguidores, y entonces poderlos identificar y de esa manera destruir a la iglesia. Y los mismos cristianos tenían temor del apóstol Pablo. Y hubo unos cuantos que dijeron: no, yo creo que esa conversión es genuina. Yo creo que él verdaderamente, ahora él es cristiano, ahora él es un seguidor de Cristo. Y aquí nosotros podemos ver sus palabras que confirman eso. Él sabía de Cristo de primera mano. Dice: yo no soy como los otros apóstoles que anduvieron con Cristo y aprendieron de Él. A mí el Señor me lo reveló. No nos dice exactamente cómo, pero le dio el conocimiento de lo que él tenía que saber respecto de Cristo. Y esto es algo muy importante. Dice que Jesucristo juzgará a los vivos y a los muertos. Aquí nos está dando a entender que nosotros, si estamos presentes en ese momento sin haber padecido la muerte, vamos a ser de los vivos.
Pero dice, también los muertos se van a venir a presentar delante del juicio del Señor Jesucristo. Entonces nos damos cuenta de que el apóstol Pablo realmente sabía quién es Cristo. Para los judíos que no creyeron en él, Jesucristo era el hijo de un carpintero, una persona que tenía ideas muy raras, revolucionarias. Pon la otra mejilla si te golpean en una. Eso era algo como que no se había escuchado nunca. Entonces tú ruega por tus enemigos, bendice a los que te maldicen. Y el sermón del monte es un sermón revolucionario, porque era todo lo contrario que la gente estaba acostumbrado a oír. Pero para la mayoría de los judíos decían, son palabras muy interesantes. Pero si esas palabras no transforman la vida de la persona, de nada les sirve. Entonces los que crucificaron al Señor Jesucristo oyeron su palabra, pero no la creyeron, no la aceptaron. Y el apóstol Pablo dice, ahora yo entiendo quién es Jesús. La pregunta que a nosotros surge es, ¿entendemos nosotros quién es Jesús? Hemos oído hablar muchas cosas respecto de Jesús, pero ¿realmente entendemos quién es Jesús? En la medida que entendamos, que conozcamos quién es Jesús, nuestra vida va a transformarse. Nuestros problemas van a ser vistos de una manera totalmente diferente y podemos dar gloria a Dios aún en medio de las tribulaciones. Él va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces, que estemos preparados, ya sea que seamos de uno o de otro grupo, nos vamos a presentar delante de Cristo. Entonces, ¿qué le vamos a decir a Jesucristo cuando estemos delante de Él? Tú eres mi Señor. Durante toda la vida que yo viví, yo te reconocí como lo que eres, mi Señor. Entonces, algo muy personal. Sí es el Señor de la iglesia, pero tiene que ser el Señor de mi vida. ¿De qué me sirve que el Señor Jesucristo sea el Señor de ustedes si no es el Señor mío? Entonces, si tú no consideras que Jesucristo es tu Señor, todavía estás en problemas. Mi hermana me cuenta, ayer estuve platicando con ella, de una compañera de trabajo que la ha decepcionado mucho. Ella le ha tratado de compartir de Cristo, pero ella está muy resentida con Dios. Ella quería con toda su alma quedar embarazada y no le fue concedido quedar embarazada. Y ella reniega, dice, yo no sé cómo Dios le da hijos a personas que no los pueden mantener, que no los pueden cuidar, y a mí que sí tengo los medios no me concedió ese privilegio o esa oportunidad de tener un hijo. Entonces así nos vamos a encontrar con personas a lo largo de nuestra vida. ¿Y qué le podemos decir a las personas? Si nosotros conocemos a Dios y conocemos de Cristo, tendremos una palabra de aliento, una palabra para que esas personas entiendan que hay un Dios, un plan que no nada más se refiere a este mundo, se refiere a la vida eterna. Y las personas dicen, bueno, es que yo lo que veo es lo único que yo puedo creer. Eso de la vida eterna pues no está comprobado. Y así se va la gente por la vida, con resentimiento, con deseos de no querer creer en Dios. Pero eso es una incongruencia, ¿no? O sea, está enojada con Dios y le dice, yo creo que Dios ni existe. Pues entonces, ¿por qué estás enojada? Si Dios no existe. Entonces, las personas saben que Dios existe, pero lo que nos hace falta a nosotros es saber cómo llegar a esa persona. A veces en nuestra frustración, nosotros pues ponemos una línea y decimos, bueno, yo ya no te hablo. Hay un hermano que hemos estado discipulando, y yo digo que es hermano, porque ya aceptó al Señor Jesucristo y reconoce que es su Señor y Salvador. Pero él de repente nos sale con una sorpresa. En una capacitación que hubo de evangelismo, él fue a la capacitación porque dice, yo quiero predicar el evangelio. Entonces ahí fue un hermano que no sabía de qué se trataba, no sabía que él es recién convertido, y se le ocurre decir esto. No se pongan a discutir con las personas inconversas, eso no los va a llevar a nada. Y tampoco critiquen sus ídolos, porque eso no nos va a llevar a nada. Eso fue suficiente. Entonces él dijo, me están diciendo que yo no tengo que creer en la Virgen, y yo no voy a dejar de creer en la Virgen. Entonces pues su esposa, que es creyente, que ha estado orando por 16 años para que él se convierta, pues estaba muy triste, muy decepcionada, porque veía que su esposo ya estaba a punto
Bueno, de hecho ya aceptó al Señor Jesucristo y creo que es hermano. Lo que le hace falta es un poquito de dirección. Es un poquito de lo que el Espíritu Santo va a hacer en esa persona. Entonces, hermanos, estas cosas que les relato es porque muchas veces nosotros nos sentimos frustrados, nos sentimos desanimados por las circunstancias, porque las personas por las que nosotros estamos orando, con los que estamos trabajando, no responden. Pero también nos damos cuenta de que todos tenemos un trabajo que hacer. Entonces, ¿cuál es mi trabajo? ¿Cuál es tu trabajo? Simple y sencillamente es transmitir la gracia de Dios a esas personas. A nosotros no nos toca juzgar. A nosotros no nos toca ni siquiera sentirnos decepcionados o tristes, que eso probablemente sea inevitable, ¿no? Porque una persona que ya estaba a punto de integrarse en la iglesia se echa para atrás. Y una persona que dice que no cree en Dios porque no le concedió Dios lo que ella quería, ¿qué les decimos a esas personas? Entonces nosotros tenemos que aprender a hablar con Dios y decirle: Señor, ¿qué le quieres decir tú a esta persona? O sea, yo le puedo decir muchas cosas y me equivoco, como el pastor inconscientemente dijo esas palabras. Y eso sirvió para un propósito de Dios, creo yo. Todavía no alcanzamos a descubrir cómo. Pero yo empiezo en mi mente a pensar: ¿y qué le voy a decir a este hombre la próxima vez que lo vaya a visitar a su casa? Porque tengo que seguir visitándolo. Entonces, ¿qué le podría yo decir? Se me ocurre: bueno, ¿y qué hizo ella por ti? Entonces quizás esa pregunta le haga reflexionar. O lo que Dios ponga en mi mente en el momento que yo vaya a hablar con Él. Que creo que eso es lo más importante, ¿no? Pero finalmente aquí el apóstol Pablo está diciendo la autoridad con el que está diciendo las palabras. Está diciendo: yo te lo digo delante de Dios, te lo ruego, Timoteo. Entonces es un hijo de Dios, es un pastor de una iglesia y desde joven lo dejó encargado de esa iglesia. Dice, ¿qué es lo que le ruega? Lo dice el versículo 2. ¿Qué es lo que te ruego, Timoteo? Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Que prediques. Ya. En alguna parte de la palabra, nosotros quisiéramos pensar que dice que lo conviertas o que tú conviertas a la gente. Si ustedes, por más que busquen en la palabra de Dios, nunca lo van a encontrar. En ninguna parte de la Biblia dice que tú vas a convertir a nadie. Entonces parte de nuestra frustración viene del mal entendimiento que tenemos de la palabra de Dios. Pensamos que nosotros somos los que tenemos que convertir a la persona. Entonces lo que Dios nos dice que hagamos, eso es lo que tenemos que hacer, no otra cosa. A veces la frustración y el deseo de ya no seguirle viene de que estamos malinterpretando la palabra de Dios. Pues pensé que yo estaba haciendo el trabajo, mi hermana pensó que ella estaba haciendo el trabajo, y por eso nos sentimos desanimados, porque vemos que ya iba a llegar y de repente se echa para atrás. Yo creo que él va a seguir. Yo creo que Dios va a confirmar el llamado que le hizo, porque este hombre oró para recibir a Cristo. Entonces él va a persistir, nada más que hace falta paciencia. Entonces, ¿qué es lo que te ruego, Timoteo? Que prediques la palabra. Hermanos, ¿conocemos suficientemente la palabra para poderla predicar? De esto hablaba con mi hermana. Decía, es que nosotros primero tenemos que dar las malas nuevas para poder dar las buenas nuevas. Esa mujer dice, es que ya me vas a salir como mi madre, que dice que es pecado que yo viva con este hombre. O sea, ella no está casada. Y nosotros tenemos la tendencia de decir, vamos a corregir estas cosas para que tú puedas recibir la bendición de Dios. Y queremos nosotros hacer esa obra, la obra que solamente Dios puede hacer. Entonces lo que tenemos que decir es, Dios tiene un plan y un propósito para tu vida. Y Dios te ama de una manera tan intensa, tan grande, tan enorme, que dio a su Hijo por ti. Ese es el Evangelio. Pero el Espíritu Santo va a actuar y va a decir, bueno, ¿y por qué tuvo que dar Jesucristo su vida por mí? Pues porque tenías un problema. A veces nosotros primero queremos plantear, el problema es este. Dios te ama, pero tú tienes un problema. Tus pecados no te permiten acercarte a Dios. Pero Dios ya hizo algo para que te puedas acercar a Él. Entonces, ese es el mensaje del Evangelio. Tenemos que conocer la palabra. Hermanos, es una invitación
que nos hicieron ese día de la capacitación sobre evangelismo. Apréndete los pasajes de memoria, los que hablan acerca del plan de salvación. ¿Qué pasajes? Juan 3:16. Un pasaje que no sabes dónde está, pero que dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Y otro pasaje que dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, si tú te aprendes de memoria esos pasajes y sabes dónde están, entonces rápidamente los vas a poder encontrar para podérselos decir a la persona conforme el Espíritu te vaya guiando para que lo hagas. Lo que sí tenemos que tener cuidado es eso. O sea, nosotros no vamos a emitir ningún juicio, solamente vamos a decir lo que la palabra de Dios dice. Aquí dice esto. Aquí nos está diciendo que prediques la palabra. Entonces, significa que tengo que conocer la palabra. Y significa que tengo que predicarla. Otra recomendación, hermanos: antes de predicar, testifica de Cristo. ¿Se entiende la diferencia? Aún antes de hablar, nosotros ya le dijimos a la gente que Cristo está con nosotros. Porque nosotros siempre tenemos una sonrisa para las personas. Siempre respondemos de manera amable. Siempre damos bendición en lugar de maldición. Y entonces ya tenemos el derecho de predicar. Pero primero tenemos que testificar de lo que Cristo ha hecho en nuestra propia vida. Entonces, ¿cómo me ha transformado el Señor Jesucristo de lo que yo era antes a lo que soy ahora? Eso es lo primero que tengo que hacer. Voy a testificar de lo que yo soy ahora en Cristo Jesús. Y después voy a predicar, porque esa es la orden. Me sorprende el impacto que debe tener en nuestra vida las palabras que el Señor Jesucristo dijo cuando hablaba de nosotros, de sus discípulos, de los creyentes. Ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra. Entonces no nos dice: ustedes van a ser la luz del mundo, o ustedes van a ser la sal de la tierra, o si ustedes se portan bien o hacen estas cosas van a ser luz. No dice nada de eso. Lo dice con una claridad tan grande que no hay para dónde hacerse. Tú eres la luz del mundo. Significa que si es de noche, todo el mundo te va a ver venir. O sea, la noche espiritual está aún en el día. Pero imagínate que tú resplandecieras en la noche, que fueras fosforescente. Todo el mundo diría: ahí viene un cristiano, porque miren cómo brilla. Si se tratara de una oscuridad física, material, los cristianos no tendrían necesidad de alumbrado público, nomás con que salgan a la tierra, a la calle, y van a iluminar el mundo. Entonces, hablando de algo físico, pero hablando de algo espiritual, es exactamente lo mismo. Donde quiera que te pares, tú vas a resplandecer. ¿Por qué? Porque eres la luz del mundo. ¿Sí? Entonces, vamos a vivir como lo que somos. Entonces, yo no debo sentir vergüenza o temor de simplemente brillar, porque es algo normal, es parte de mi nueva naturaleza, el brillar. Entonces, tenemos una sonrisa para las personas, tenemos palabras amables para ellos, tenemos palabras de bendición para las personas que nos rodean. Nos acercamos a ellos con el afán de ayudarles, de ser bendición en la vida de otros. Sí, porque el Señor Jesucristo lo dijo: tú eres la luz del mundo y tú eres la sal de la tierra. Cuando otros actúan de una manera negativa, de una manera maligna, tú actúas de una manera benigna. Luego se dan cuenta de que tú estás ahí para impedir que esa maldad siga adelante. Entonces, damos gracias a Dios por lo que somos. Damos gracias a Dios por lo que sabemos. Ahora nosotros necesitamos poder dar gracias a Dios por lo que hacemos, que esa es otra cuestión. Entonces ya puedes predicar la palabra. Si eres hijo de Dios, puedes predicar la palabra. Si no, pues necesitas dar unos pasos hacia atrás y ponerte en la posición correcta delante de Dios para que ahora ya puedas predicar la palabra. Timoteo ya había dado todos esos pasos. Por lo tanto le dice: tú predica. Predica la palabra. Y ahí viene otra parte que es así también muy interesante: que instes a tiempo y fuera de tiempo. ¿A qué se refiere a tiempo y fuera de tiempo? Entonces, el momento de predicar es cuando nosotros decimos: vamos a salir a predicar.
Y cuando es fuera de tiempo es cuando las personas en un momento dado ni siquiera quieren oír de Cristo, pero tú les vas a hablar de Cristo. Entonces hay un tiempo que es cuando ellos están llorando. Hay un tiempo cuando ellos están sensibles. Pero no vamos a esperar nada más ese tiempo. Si quieres puedes comenzar por ahí, a tiempo. Esta persona necesita consuelo. Esta persona necesita saber cuánto Dios la ama y está sensible. Ese es a tiempo. Porque está dispuesta a oír, quiere, siente su necesidad de escuchar la palabra. Pero también tienes que predicarle aunque no sea el tiempo. Entonces, yo no sé cuándo te vuelva a ver, o no sé cuál va a ser tu futuro, pero el tiempo es hoy. Entonces, hoy tengo la oportunidad de hablar contigo. Vamos a estar expectantes, vamos a estar dispuestos a que Dios nos use en el momento que Él quiera, con la persona que Él quiera. Entonces hay un pastor que dice, yo siempre me levanto preguntándole a Dios, Señor, yo no sé quién va a ser la persona con la que tú me vas a encontrar el día de hoy, pero concédeme que yo pueda hablarle de Cristo a alguien este día. Entonces él se levanta con esa idea. ¿No sería maravilloso que todos tuviéramos esa misma idea? Que dijéramos, Señor, yo dependo de ti este día. Para todo, eso lo entiendo, porque no puedo salir a la calle sin que tú me cuides, sin que tú me protejas, sin que tú me guíes. Pero yo quiero que este día tú me uses para hablarle a alguien de Cristo. ¿A quién, Señor? Yo no sé. A la persona que tú me pongas, a esa persona le voy a hablar. Y van a ver qué gran cambio se va a producir en nuestras vidas cuando nosotros tengamos esa idea de que Dios está con nosotros y que Dios quiere que prediquemos a tiempo y también fuera de tiempo. Entonces dice después, en otra parte de la Escritura, y aquí lo vuelve a confirmar el apóstol Pablo, eso va a tener consecuencias. Va a tener consecuencias para la vida eterna de muchos, pero también tú te vas a traer ciertas dificultades. ¿Dificultades por estar predicando la palabra del Señor? Continuemos, hermanos. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Esto dónde se ve, hermanos? Se ven que hay muchas iglesias que no están compartiendo el evangelio bien. Si nosotros decimos que tenemos que dar primero malas noticias porque la gente no se da cuenta que está en peligro, y después tenemos que dar buenas noticias, que es Dios te libra de ese peligro, hay iglesias que se dicen cristianas que nunca mencionan el peligro. Entonces vente a mi iglesia, aquí te vas a sentir muy bien. Mira cuánta gente hay. Y todos están gozosos, cantando, alabando a Dios. Este es un gran show que tenemos y todo el mundo sale muy contento. En cambio, cuando vas a la iglesia presbiteriana, sales todo apachurrado, todo triste, cabizbajo, con tus mismas penas. Mejor vente acá. Bueno, ya me metí en problemas, ¿verdad? Yo creo que sí. Bueno, ahorita van a ver. Dice aquí que se apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Entonces, más adelante viene, hay una iglesia que se llama Pare de Sufrir. Y uno dice, pues, ahí la gente sale muy contenta, ya dejó de sufrir. Dice aquí, se apartarán de la verdad el oído y empezarán a decir fábulas. Entonces no hay nada peor que alguien te oculte la verdad cuando tú estás en peligro sobre tu situación, te oculta la verdad. ¿Se acuerdan del ejemplo de la rana? La rana, cuando la ponen en una olla de agua y le prenden, no se da cuenta que está subiendo la temperatura del agua. Si el agua ya está caliente y echas la rana ahí, la rana salta, porque luego entiende que ese no es el lugar donde debe estar, hay un peligro aquí. Pero hay veces que las ranas, pues yo no sé por qué, y no quiero hacer la prueba, pobres ranas, pero poner a hervir una rana. Entonces poco a poco la rana va sintiendo el calor, pero no siente que eso está afectando su vida, y por lo tanto no siente el deseo de correr o de brincar, echarse fuera de esa agua que está hirviendo. Entonces así es como se mueren las ranas cuando las hierven. Eso es más o menos lo que pasa cuando nosotros dejamos que las personas vivan en su comodidad, en la idea de que
te mereces todo, soy totalmente palacio, la vida está ahí para servirme, o sea, yo tengo que buscar la felicidad a como dé lugar, tengo que encontrar la forma de que todo me produzca el mayor placer posible. Así es como piensan las personas y no se dan cuenta del peligro en el que están. Entonces es necesario que nosotros no nos apartemos de la verdad, sino que digamos las cosas como son. Sin juzgar a la persona, decir, este es el problema de la humanidad. Entonces examínate a ti mismo y di si no estás en peligro. Si estás en peligro, está el Señor Jesucristo para tenderte la mano y librarte de ese peligro. Entonces tenemos que aprender a predicar la palabra del Señor. Esas son las recomendaciones que se le hacen. Viene la siguiente recomendación: tú sé sobrio en todo. Esa palabra ya no se entiende. ¿Qué cosa es eso de ser sobrio? Algunas personas le entienden que no te emborraches, está sobrio. Pero ser sobrio significa ser una persona recatada, una persona que sabe contenerse y controlarse a sí misma. Entonces, eso es ser sobrio. Entonces, que no vives en excesos, que no vives buscando cosas que no convienen, que sabes entender lo que es esencial en la vida. Entonces, busca esas cosas. No gastes tu tiempo buscando cosas que no te van a llenar. Lo dice en Isaías, ¿no? Dice, todos los que tienen sed, todos los que quieran venir y beber de las aguas, vengan. Entonces yo les enseñaré el camino. Dice, ¿tú por qué gastas el dinero en lo que no sacia? Vengan y oigan atentamente y yo les enseñaré el bien. Entonces así es la manera de ser sobrio. Entonces no te distraigas, concéntrate en lo que realmente es importante en la vida. Todos tenemos obligación de trabajar, hermanos. ¿De qué viviríamos? Entonces a veces nosotros no podemos ir de misioneros, pero hace falta que alguien que tiene un buen trabajo, que tiene un buen sueldo, pueda sostener a ese misionero. Entonces, donde quiera que Dios te haya puesto, tú tienes que darle cuentas a Dios de lo que Dios te ha dado. Si Dios te ha dado un buen trabajo, te ha dado salud, te ha dado una buena familia, te ha dado prosperidad, dice que esas cosas nos las dio Dios para que disfrutemos de ellas. Pero el ser sobrio significa, bueno, ya tengo lo que necesitaba, ya tengo lo que necesito, ya tengo más de lo que necesito. Podría empezar a compartir con otros de una manera sabia, ayudar a la gente. Siempre les he puesto el ejemplo, ¿no? Si se paran cerca de un hospital, de repente llega gente muy humilde, en una farmacia que está ahí frente al centro, al hospital general. Llegan personas que vienen de otros estados. Entonces tienen a su familiar ahí internado y pasan a la farmacia. Me ha tocado muchas veces ver eso. Dicen, quiero ver cuánto cuestan estas medicinas. Entonces la persona busca en su computadora y le dice, esta cuesta tanto, tanto, tanto. Y la persona nada más se queda viendo. Dice, pues deme esta. Y se va. Entonces no le alcanzó para poder comprar todas las medicinas. Y a lo mejor tú tampoco tienes para poderle comprar las medicinas, pero por lo menos le podrías decir, bueno, yo creo que yo le puedo comprar esta. Entonces si no tienes un ministerio, pero quieres poder ayudar a las personas y tienes un dinerito que no sabes qué hacer con él, no empieces a comprarte chocolates, te van a engordar. Entonces piensa en que la mejor manera en que podría ser utilizado ese dinero. Entonces quizás ahí en la farmacia, por casualidad, no que yo diga, todo el dinero me pagaron, pues me voy al hospital a ver a quién se lo doy. No sería la forma. Pero si yo ya detecté una necesidad y yo tengo en mi bolsa el dinero para ayudar a esa persona, Señor, ¿me estás llamando a que le dé el dinero? Porque no es una persona que se dedica a estafar a los pobres ingenuos cristianos, sino es una persona que tiene realmente una necesidad. Yo le coopero. Entonces, ya se los dije alguna vez, hermanos, no es porque tú seas bueno que vas a hacer eso. Es porque Cristo te está diciendo, ve y hazlo. O sea, cuando Dios nos pone en ese lugar para que hagamos esas cosas, tenemos que creer que es Cristo el que nos está diciendo, ve y hazlo. Entonces lo voy a hacer, Señor, y Dios me va a seguir prosperando. Entonces, eso es nada más como aclaración. No para que ustedes digan, bueno, pues el hermano dijo que Dios nos va a dar cada vez y entonces no nos va a faltar a nosotros nunca. No, es la oportunidad que Dios en ese momento te está dando de hacer las cosas conforme a su voluntad. Entonces, sé sobrio.
No estés pensando en qué me voy a gastar todo este dinero que me sobra. Pues hay muchas cosas buenas en las que lo podrías gastar. Soporta las aflicciones. Otra indicación. ¿Qué? ¿Aflicciones? ¿De eso se trata? El apóstol Pablo está escribiendo esta carta desde la cárcel. Y él era una persona que predicaba el Evangelio de Cristo. Y está sufriendo aflicciones, está preso, está solo. Dice, en mi primera defensa nadie estuvo conmigo. Entonces él está sufriendo. Son aflicciones. Entonces de eso trata la vida cristiana. Por eso nuestra iglesia es tan chiquita. Quizás no sea la única causa, ¿verdad? Pero es que nosotros a veces sentimos que hay demasiadas aflicciones en la vida del cristiano. Y la gente lo que quiere hacer es rehuir toda clase de aflicción. ¿Quién quiere problemas? ¿Quién quiere sufrir? Pues nadie. Entonces pare de sufrir. Véngase a mi iglesia. Aquí todos están contentos. Especialmente nosotros que nos quedamos con su dinero. Pero ¿de qué trata eso? ¿De qué trata el cristianismo? El cristianismo trata también de sufrimiento. El Señor Jesucristo lo dijo con toda claridad. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Entonces, tendremos aflicción, pero también tendremos gozo al mismo tiempo. ¿Se acuerdan de la diferencia entre el gozo y la felicidad? Ya se lo saben de memoria, ¿verdad? Ya podrían predicar de eso. Entonces, la felicidad es pasajera, depende de las circunstancias, pero el gozo se da aún en medio de la aflicción. Entonces, eso es lo que promete el Señor Jesucristo. Confíen en mí, porque yo he vencido al mundo, aunque tengan aflicciones. Entonces, si ustedes van a una iglesia y les prometen que ahí todo va a ser dicha y felicidad, tengan cuidado. Probablemente no están predicando la palabra de Dios. Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Yo quisiera terminar con esto, todavía viene la parte que es más dolorosa, aún para nosotros, que ni siquiera podemos decir que conocimos al apóstol Pablo, que son esos versículos del 7 y 8. Dice, tú cumple tu ministerio. Hermano, ¿tienes un ministerio? ¿No ves que es para los pastores esta carta? Era para Timoteo, no era para mí. Todos tenemos que tener un ministerio. Y como otras ocasiones le hemos dicho, el ministerio está asociado con los dones. La carta que el apóstol Pablo escribe a los Corintios dice, hay dones, hay ministerios y hay operaciones. Entonces, Dios, desde el momento en que tú creíste y entregaste tu vida a Jesucristo, te dio dones. ¿En serio? Yo no lo sabía. ¿Cuáles serán mis dones? Entonces, mientras nosotros no estamos trabajando, no vamos a descubrir cuáles son nuestros dones. Tenemos que ponernos a hacer una cosa u otra, hasta que finalmente encontremos nuestros dones. Allá en la iglesia, el hermano que nos está apoyando, que es un pastor comisionado del presbiterio, llamó a una hermana y le dijo, hermana, en la próxima reunión de oración usted va a tener que dar una reflexión sobre un pasaje. No sé si le dio el pasaje o nada más le dijo, usted va a dar una reflexión. Y la hermana dice, yo nunca he hecho nada de eso. Es más, yo nunca he hablado en público. ¿Cómo me pide que yo haga una reflexión? No sé, hermana, cómo le va a hacer, pero usted va a dar una reflexión. A veces necesitamos que alguien nos impulse, nos empuje o nos mande a hacer cosas que de otra forma nosotros no hubiéramos hecho. Entonces, ya no sé qué pasó con la hermana. Pero es necesario que nos pongan a hacer cosas. Y, oh maravilla, te vas a dar cuenta que para ciertas cosas tienes una gran facilidad. Y te vas a dar cuenta que te gusta hacer lo que te mandaron a hacer. Ni me hubieran mandado, esto yo lo hubiera hecho, pero con la mayor felicidad del mundo. Tienes que limpiar las bancas. Hay personas que dicen, para eso tenemos guardatemplo. Y otras personas que dicen, ¿en qué quiere que le ayude? ¿Le ayuda a subir sus cosas? ¿O le ayuda a limpiar las bancas? Entonces hay personas que ya descubrieron que tienen un cierto gusto por servir. Entonces lo más seguro es que tengan el don del servicio. Y otra persona tenga el don de la enseñanza. Y otra persona tenga el don del evangelismo.
pero nunca lo vamos a descubrir sentados. Tenemos que empezar a trabajar. Hermanos, muchas veces decimos, bueno, y si todos van a ser maestros de escuela dominical, ¿a quién le vamos a enseñar? Pues tiene que haber otros hermanos que se dedican al evangelismo como ministerio. Todos tenemos que predicar de Cristo. Todos tenemos que dar testimonio de Cristo. Pero hay hermanos que se van a especializar en eso. Y nos van a traer un montón de hermanos nuevos. Para que los que van a estar aquí esperándolos, los reciban con los brazos abiertos, con todo amor, con toda alegría, y les enseñen la palabra de Dios. Entonces, para cada uno de nosotros hay un trabajo dentro de la iglesia. Y no nos va a pesar, o sea, no se espanten, hermanos. No se sientan tristes o amenazados de que vas a trabajar. Te va a dar gusto. Como decía el gato silvestre a su hijito, que no se quería comer la sopa. Pues te la vas a comer y te va a gustar. Así le decía el gato silvestre a su hijito. Nunca vieron esas caricaturas, ¿verdad? Búsquenlas en YouTube. Entonces dice, te la vas a comer y te va a gustar. Entonces vas a trabajar y te va a gustar. Qué maravilla, ¿no? Porque a veces nosotros pensamos, voy a trabajar y qué lata ir a trabajar. Hay veces que los trabajos que nosotros tenemos no nos gustan. Entonces es una lata ir a trabajar, es una carga. O sea, me pagan y por eso voy. Pero imagínate que tú tuvieras un trabajo que te van a pagar por hacer lo que te gusta. Qué bonito trabajo, ¿no? Entonces, ese es el trabajo en la vida cristiana. Tú vas a trabajar en la obra de Dios y te va a gustar. Entonces es algo maravilloso. Dice aquí, cumple tu ministerio. Hermano, tienes dones. Hermana, tienes dones. Si no los has descubierto, ponte a trabajar para que los descubras. Y ya que lo hayas descubierto, entonces Dios, el Señor Jesucristo, te va a llamar al ministerio. El Espíritu da los dones, el Señor Jesucristo es el que da los ministerios. Y el que obra y actúa es Dios, el Padre. Las tres personas de la Trinidad están involucrados en eso. Tú cumple tu ministerio. Pues todavía no lo encuentro. Pues ponte a trabajar para que lo encuentres. Y entonces vas a encontrar gran plenitud, gran satisfacción, gran alegría en lo que hagas, porque estás sirviendo al Señor. Entonces ahora sí leemos estos últimos versículos de una persona que dio toda su vida desde que encontró a Jesucristo, y ahí en adelante su vida fue diferente. Y ya está a punto de terminar su vida, y ahí vienen sus palabras, que para nosotros suenan, quizás para algunos ya están grandes en edad, suenan familiares. Las palabras a Timoteo ya las escuchamos, pero las palabras a nosotros que ya tenemos cierta edad y cierto kilometraje, nosotros podemos decir, me identifico con la manera de pensar del apóstol Pablo. Dice así, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces lo que viene después, pues ya son otras cosas, pero esas palabras le llegan a uno porque dicen, este es un hombre de Dios, que entendió lo que Dios quería para su vida y lo vivió. En la carta que escribe a los filipenses, él dice, yo olvidando ciertamente lo que queda atrás, dice, prosigo al blanco, a lo que está delante, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. En una época de su vida él veía el futuro y decía, mi vida es para servir al Señor Jesús. Y todavía no lo termino, y todavía no soy perfecto, pero me olvido de todo lo que ya había pasado y me extiendo hacia el futuro. Así son los jóvenes. Los jóvenes quieren ver hacia el futuro. Cuando tengan su casa, cuando tengan su familia, siempre están viendo al futuro. Y lo hacen con ánimo y lo hacen resueltos de que eso es lo que quieren en la vida. Y el apóstol Pablo decía, yo lo que quiero es servir a Cristo. Y ahora leemos esta última carta y dice, yo ya terminé. Yo ya acabé. Ya peleé.
Ya hice todo lo que tenía que hacer. Entonces, hermanos, no importa la edad en la que nosotros nos encontremos, el momento en el que nosotros nos encontremos en la vida, ahí podemos servir al Señor. Si eres joven, le puedes servir al Señor. Si eres de edad madura, le puedes servir al Señor. Si eres de edad ya avanzada, le puedes seguir sirviendo al Señor. Dice, el tiempo de mi partida está cercano. Entonces, no importa el momento en la vida en la que tú estés, tú todavía puedes ser de bendición para una persona. Pero volverá a pasar lo que ha pasado otros domingos. Oímos la palabra y decimos, creo que tiene razón, creo que Dios quiere eso para mi vida. Pero mientras no tomemos una decisión en la que digamos, Señor, sí, yo quiero eso para mi vida, entonces nuestra vida va a continuar indefinidamente así hasta que el Señor regrese. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Tenemos que tomar una decisión entre Dios y cada uno de nosotros. Y podemos decirle, Señor, ¿qué vas a hacer tú en mi vida? Yo quiero que tú hagas tu voluntad en mi vida. Me dices que yo puedo ser de bendición para otras personas, ¿verdad que sí? No importa en qué situación tú te encuentres, tú puedes ser de bendición para otra persona. Puedes ser bendición para tus hijos, para tus nietos, para los niños que están en el vecindario, que a veces no tienen quien los acompañe, quien los ayude. Tú puedes ser de bendición para muchas personas. Puedes empezar con lo facilito, ser de bendición para tu propia familia. A veces queremos ir a evangelizar a otro país cuando ni siquiera le hablamos a nuestro hermano que vive con nosotros. Entonces podemos orar por esa persona. Podemos decir, Señor, yo voy a estar esperando que tú hagas un cambio en la vida de él. Yo quiero que él conozca a Cristo. Entonces voy a estar orando por él. Escoge nada más una persona. O sea, no sea que te abrumes con tantas personas, pero con una persona tú puedes decir, con este compañero de trabajo, con esta compañera de trabajo, Señor, ¿qué vas a hacer tú en la vida de esa persona? Y me vas a usar a mí. Entonces yo quiero que uses mi vida, Señor. De eso es de lo que trata cumplir con el ministerio. Con que averigües lo que Dios ya ha hecho por ti, porque ya eres cristiano, ya eres la luz del mundo, ya eres la sal de la tierra. Ponte en las manos del Señor para que Él te utilice. Y Él lo va a hacer. Y vas a ser una persona gozosa, vas a ser una persona plena, vas a reflejar la imagen de Cristo. ¿Qué más quieres? No sé si se te ocurre alguna otra cosa que le puedas arreglar ahí, agregar, pero tú vas a ser el causante de que una persona pueda entrar al cielo. Sabemos que Jesucristo es el que murió por ellos, pero necesita, el Señor quiere más que necesita, que tú vayas y se los digas. Entonces, gracias a tu obediencia, esa persona podrá entrar al cielo. Esa persona podrá cambiar su situación, sus problemas. Esa persona podrá tener la vida eterna que nosotros ya tenemos. Damos gracias a Dios. Los invito a que oremos, nos pongamos a cuentas con Dios y le digamos qué estamos pensando. Vamos a orar con Dios, a hablar con Él. Padre, muchas gracias te damos por la vida del apóstol Pablo, por la vida de Timoteo, porque cada quien, Señor, en su momento te respondieron, Señor, a ti con fe. Gracias, Señor, porque nos sirven de ejemplo para lo que nos estás pidiendo, Señor, que hagamos. Señor, podemos vivir nuestra vida, Señor, cómodamente y esperar, Señor, el encuentro con Cristo, y por tu misericordia quizás entremos también al reino de los cielos. Si tú lo has prometido, seguramente entraremos. Pero, Señor, no queremos que nuestra vida simplemente transcurra. Queremos ser usados por ti, queremos ser bendición, Señor, para la vida de otras personas. Queremos cumplir con nuestro ministerio. Señor, gracias porque tú tienes algo muy bueno preparado para nuestras vidas. Que seamos lo suficientemente sabios, Señor, para entender que las cosas son así. Señor, quizás alguno hay que tenga alguna duda en este momento. Quizás, Señor, exista temor o desconfianza, producto, Señor, de la falta de fe, producto, Señor, de la falta de la lectura de la palabra, de la comunión contigo. Pero cualquiera que sea la causa, Señor, te pedimos que quites todo obstáculo, todo impedimento, Señor, y que Jesucristo reine en nuestras vidas.
para que podamos ser útiles, Señor, como fue Timoteo, como fue Pablo, como fueron todos esos que están escritos, Señor, en tu palabra, que fueron fieles, Señor, que creyeron en ti y cumplieron su ministerio. Señor, enséñanos a encontrar ese ministerio, los que todavía no lo hemos encontrado, y los que ya lo hemos encontrado, Señor, ayúdanos, Señor, a esforzarnos en ello, predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo, que tu nombre sea glorificado, Señor, en nuestras vidas. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.